Egipto decide hoy arrancar comicios presidenciales en los que Abdel Fattah al-Sisi es favorito frente a un único rival que se llama Musa Mustafa Musa. La oposición llama al boicot y la pregunta es, allí en Twitter, ¿saldrán los ciudadanos a votar? ¿Y por qué esa pregunta? Porque allí en la abstención es donde están haciendo foco muchos. Dicen, hay ciudadanos que ante la situación que se pasa no saldrían a votar. Por eso, ante las posibles respuestas al interrogante, allí tienen, sí, se votará pese a todo, bajará participación, habrá boicot, subirá la participación, distintas opciones para que empecemos a debatir el tema. En Panamá hay un anuncio de paro de los docentes. Próximo mes de abril, los educadores han decidido ir a una protesta por la poca o nula inversión en el sector público. En Perú, el caso de la renuncia de Kuczynski y la asunción de Vizcarra genera mucha información. Kuczynski, hay que decir, ya hasta ahora tiene una orden judicial que pesa en su contra y que le impide salir de la nación peruana. En Venezuela, la despedida al gran maestro de los maestros, José Antonio Abreu, director del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, también nos va a llevar a analizar los hechos y a ver lo que está pasando aquí. Lo vamos a hacer con nuestra corresponsal en este país. Así las cosas, estamos preparados también para empezar a chequear lo que va pasando ya en otros puntos de nuestra región. Nos vamos a ir moviendo también por los hechos en Cataluña y lo que a esta hora va sucediendo justamente con Carles Puigdemont, presidente, recuerdan, de los catalanes y que ha sido detenido en Alemania. La detención del presidente catalán justamente genera protestas masivas en Barcelona. ¿Son estos los valores sobre los cuales se construyó Europa? Nuestro interrogante planteado hasta ahora. Sí, Europa fue construida sobre una base de doble moral, doble rasero. No, libertad. ¿Se acuerdan? Liberté, liberté, liberté es la base. 3 decimos, finalmente, señores, es la política. Así las cosas, despleguemos las informaciones. En Egipto inició este lunes un nuevo proceso electoral para decidir quién será el nuevo presidente de la nación. Como candidatos aparecen el actual mandatario Abdel Fattah al-Sisi, quien parte como favorito, y su rival Musa Mustafa Musa. Más de 59 millones de egipcios están registrados para votar en unos comicios que se extenderán hasta el miércoles. En caso de haber segunda vuelta, será para abril. Para estos comicios, la Autoridad Nacional Electoral habilitó 11.000 mesas electorales distribuidas por todo el país. Uno de los aspectos que más destacaron las autoridades para garantizar el éxito del proceso es la seguridad de los colegios electorales en todas las localidades del país. Este lunes, en Agenda Abierta, analizaremos junto al especialista en historia de África, Sergio Galeana, la débil estabilidad política de Egipto, marcada por 2 golpes militares, y nos preguntamos, ¿cambiará este panorama luego de los comicios? Naís, que dice, presidente al-Sisi, el primero en votar en las elecciones egipcias. Con esto justamente está llamando a derrotar la abstención. Imágenes transmitidas por la televisión estatal de ese país. En el Cairo, 2 minutos antes de que los centros electorales abrieran sus puertas, apareció el presidente. Escuela Nacional de Zamalek, allí al centro del Cairo, cerca de 200 votantes esperaron unos minutos a la apertura. Me voy a Deutsche Welle, del lado alemán. Egipto, abren locales de votación en elecciones sin sorpresa. Comicios, resaltan aquí también, que se hacen bajo fuertes medidas de seguridad por la situación que ellos llaman de inestabilidad en el país y 2 días después de un atentado en Alejandría. Comicios cuentan con la supervisión de 9 organizaciones árabes e internacionales y medio centenar de ONGs locales, así como también de la Liga Árabe y de la Unión Africana, que confirmó la semana pasada que enviaba 40 observadores a cubrir la consulta. ¿Te interesa un medio español? Primer ministro egipcio confía en que la participación sea alta. Sherif Ismail es el primer ministro egipcio, dijo, estas elecciones son un fuerte mensaje al mundo y todos tenemos que participar con fuerza. Hemos atravesado una época económica difícil y por el terrorismo, pero la situación ha mejorado y continuará mejorando. RPP Perú, para ver un poco desde el lado de Latinoamérica. Embajadas europeas advierten alto peligro de atentado terrorista por elecciones en Egipto. Están replicando la recomendación de seguridad que hace Unión Europea en el Cairo, advirtiendo de esta amenaza de ataques, dijeron,
alta amenaza y recomiendan evitar objetivos principales. Hablamos de partidos políticos, símbolos del gobierno, lugares de oración, lugares de interés para extranjeros. Allí están pidiendo extremar las medidas de prevención. También la legación británica hizo una advertencia por la misma cuestión, comicios en Egipto. Dijo, la filial egipcia del grupo terrorista Estado Islámico ha amenazado con cometer ataques contra cristianos, turistas y centros de votación. Ecodiario, policía egipcia abate a 6 llamados aquí, y fíjense, entre comillas, terroristas en el ataque de Alejandría. La policía egipcia abatió este domingo a 6 elementos terroristas que supuestamente participaron en este atentado que dejó 2 personas. Un comunicado del Ministerio Egipcio de Interior hace justamente alusión al tema. Habla de un tiroteo ocurrido en Al-Behira, sin dar más detalles de la localización. Ahora nos vamos al lugar de los hechos. Tenemos corresponsal. Allí está. Yosbel, adelante, por favor. Yosbel Bullaín con nosotros. Gracias, saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, hoy iniciaron aquí las elecciones presidenciales que se estarán desarrollando hasta el próximo miércoles. Desde las 9 de la mañana, hora local, abrieron los colegios electorales, a donde están convocados casi 60 millones de ciudadanos. Recordar que en las boletas solo aparecen 2 candidatos, el independiente y actual presidente Abdel Fattah al-Sisi y el líder del partido GAT, Musa Mustafa Musa. De acuerdo con los últimos reportes de la Autoridad Nacional Electoral, unas 15 organizaciones internacionales entre árabes y africanas están supervisando el proceso electoral, asimismo lo están haciendo unas 54 ONG locales. Señalar además que para dar cobertura a estas elecciones hay registrados más de 1.500 periodistas nacionales y unos 680 extranjeros. Destacar también que hay un gran despliegue policial para garantizar la seguridad del pueblo en las principales vías de acceso a los casi 11.000 colegios electorales en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que el mes pasado, según la prensa local, el Daesh difundió un video donde amenazaba con llevar a cabo ataques durante estas elecciones. Importante tener en cuenta también que en el mes de enero varios partidos de oposición hicieron un llamado a boicotear este proceso electoral, a lo que el presidente al-Sisi respondió de inmediato diciendo que se tomarían todas las medidas, se tomarían medidas drásticas contra todo aquel que intente obstaculizar el proceso. Esta es la información que tenemos a esta hora. Nosotros desde acá seguimos al tanto de todo lo que ocurra en estas elecciones presidenciales en Egipto. Muchas gracias. Allí entonces nuestro compañero de tareas, corresponsalía de Egipto, tenemos corresponsalía, nos permite cubrir este proceso electoral con nuestra propia visión y con nuestro contenido. ¿Quiénes no pueden votar en el país? A ver, vamos a empezar por ahí, ya que hay tanta cuestión con la participación. ¿Quiénes no pueden votar? Derecho al voto en Egipto se disfruta a partir de los 18 años, pero militares y policías no pueden votar. Cada elector tiene que mostrar documento de identidad, poner dedo en el tintero para evitar que pueda votar más de una vez. Allí algo como rápido, digamos, de todo este proceso. Luego, ¿quiénes son los principales candidatos presidenciales de Egipto? Bueno, allí lo tienen. Abdel Fattah al-Sisi se está postulando por segunda vez a la presidencia. Van a tener un gran panorama acá con toda la información que hemos puesto cronológica desde el momento en que se desarrollaba como teniente de la infantería mecanizada, ascendido a comandante de jefe del ejército, pasaba en el 2011. Desempeñó el cargo de ministro de Defensa, luego participó en un derrocamiento de Morsi, ¿se acuerdan? Y llegó a la presidencia prometiendo hacer frente a la corrupción. Y Musa Mustafa Musa, quien entró a la carrera electoral horas antes de la fecha límite de postulaciones, se convierte en el único rival de al-Sisi en estas elecciones. Arquitecto, abogado político, año 2005, hacía parte del GAT, vicepresidente y líder actual, propone crear un programa de reaperturas de fábricas cerradas. Este hombre, hay que decir, si bien desde el 2005 está metido de lleno en participación política, todavía las agencias de noticias hoy, cuando agregan su nombre, le dicen el desconocido Musa Mustafa Musa. Allí la cuestión.
Programa de gobierno busca incrementar exportaciones, algo en lo cual quiere trabajar y mucho más rudo Egipto, que tiene todavía inflación de 2 dígitos. Planea aumentar los salarios y crear nuevas plazas de empleo, que es algo que los ciudadanos en el país le van reclamando en el día a día a las autoridades políticas egipcias. Hay mucho para comentar, sobre todo de la posición geográfica de lo que implica Egipto en la geoeconomía mundial. Así que el análisis va a venir por ahí justamente. La idea de invitar a un especialista de historia de África nos va a dar una vigencia justamente de lo que está pasando, de la importancia de la inserción de Egipto en todo este mundo. No solo África, no solo Asia, sino también de este lado. Así que cuando esté con nosotros el invitado Sergio Galeana, nos vamos con él. Bienvenido, Sergio, ya puedes oírme, tenemos todo listo para abrir nuestra página de análisis. ¿Cómo te va? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Quiero un poquito más de audio para poder escucharte. Bienvenido. Haces parte del colectivo Universidad Nacional de General Sarmiento, catedrático. Creo que es importante hablar de justamente la visión de Egipto hoy, porque todo lo que trasciende en un medio de comunicación son las resistencias del poder occidental justamente al-Sisi. Sí, bueno, Egipto es un país que tiene un papel clave, es el país árabe más importante, es el país más poblado, que además fue uno de los países centrales en las llamadas primaveras árabes, ¿sí? En donde diferentes líderes que llevan más de una década en el poder en el norte de África y en el cercano oriente fueron derrocados o fueron intentados derrocar por movilizaciones populares, pero que fueron movilizaciones populares también que una vez que estallaron fueron en algunos casos hábilmente manipuladas por las monarquías del Golfo y los países de la OTAN para de alguna manera construir regímenes fieles a los intereses de Occidente. En ese sentido, el caso de Egipto es simbólico porque el presidente Mubarak, que se vio obligado a abandonar el poder después de más de 2 décadas, fue reemplazado en el contexto de una rebelión popular, mientras que las Fuerzas Armadas garantizaron en algún punto cierta estabilidad política o buscaron controlar el tiempo político en Egipto hasta que convocaron elecciones, pero los candidatos favoritos perdieron y es ahí donde se produce por primera vez la elección de un presidente proveniente de la Hermandad Musulmana, que fue al año destituido por las Fuerzas Armadas. Una de las figuras claves en ese golpe, como bien lo habías dicho vos, fue justamente al-Sisi. Ahora, por eso es tan importante justamente apelar a la historia y hablar contigo, que eres un especialista justamente. Me estás hablando de alguien que se olvidó dejar el poder en Egipto, mientras los medios de comunicación hoy titulan: después de 5 años, al-Sisi vuelve al poder. Vemos que es una clave que los ciudadanos también entonces ya conocen y manejan de otra manera del lado egipcio. Sí, bueno, de hecho hay algo que no se muestra en general en los medios, que tiene que ver con formas de organización social y formas de organización política, uno puede decir por más populares, que de alguna manera descreen de estas recetas políticas y económicas que se aplican con la venia de los intereses financieros occidentales. En ese sentido, al-Sisi, si bien en algún punto tiene que dar cuenta de esa movilización y resolver en algún punto las demandas de los sectores populares, en términos internacionales claramente es un aliado estratégico, o mejor dicho, Egipto sigue siendo un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. ¿Sí? Basta ver la posición que Egipto está tomando en un conflicto clave en la región, que es el conflicto sirio. ¿Sí? No hay una participación, no hay una diplomacia fuerte egipcia que tiende a cuestionar la injerencia extranjera en el cercano oriente.
Yo recién pedía y me alcanzaban la prensa escrita venezolana que ya está en mis manos y ellos mismos, mis compañeros de trabajo, camarógrafos, coordinadores, sonidistas, me dicen, pero aquí no hay nada de Egipto. Eso nos da, Sergio, ya justamente un sentir de cómo de Latinoamérica se mira y se aborda la cuestión, ¿no? Por eso yo resaltaba también la importancia de tener un corresponsal de Telesur en Egipto. Recién casi en un furcio, pero que no es tan furcio porque indica para dónde va justamente en la mente, mencionabas Estados Unidos y yo rápido quiero ir ahí, el rol de Estados Unidos justamente a la hora de hablar de Egipto. ¿Por qué? Porque sobre todo Estados Unidos acusa a China de empezar a enredar con su poder y con su bolsillo y su financiación, no solo Asia, sino también África. Sí, bueno, ahí el papel no solo de Estados Unidos, sino también de la OTAN fue muy importante, de alguna manera, en el, podríamos llamar, disciplinamiento de los movimientos, o el intento de disciplinamiento de los movimientos populares en la región. No hay que olvidar que Estados Unidos financia, es el principal asistente económico de Egipto, y después de Israel, Egipto es el segundo país que recibe mayor ayuda de Estados Unidos en la región, con lo cual hace de esta relación entre Estados Unidos y Egipto una relación estratégica para ambos, y tanto para Estados Unidos para garantizar de alguna manera un peón clave en el Cercano Oriente, en el país árabe más importante, como para el propio gobierno egipcio, que hace de ese financiamiento necesario para sostener unas finanzas bastante endebles, ¿sí? Eso se ve de alguna manera, como decía antes, en la posición que Egipto ha tomado últimamente en los conflictos en la región, tanto en el caso libio como en el caso sirio. Es una política, por lo menos, que tolera la intervención de los países occidentales y que está muy lejos de la política que en su momento había iniciado el coronel Nasser en la década del 50, que hablaba del panarabismo, de la unidad del mundo árabe. Claramente lo que estamos viendo hoy en Egipto es una traición a ese legado, ¿no? Entonces a mí me parece que ver el papel de Estados Unidos en la región es clave. También el papel de las monarquías del Golfo, sobre todo de Arabia Saudita, que tiene un acuerdo últimamente, fue tejiendo acuerdos claves con Egipto, en donde el gran temor es no solo la influencia china, sino fundamentalmente la influencia iraní y la influencia de los grupos más radicalizados, a quienes rápidamente, quienes portan reivindicaciones populares, se los tilda de terroristas, ¿no? Entonces, creo yo que uno de los problemas serios que tiene Egipto hoy en día es cómo lidiar en un sistema político muy cerrado, con una fuerte represión, con una crisis económica muy grande, cómo lidiar con estos movimientos de organización popular, en donde desde el poder lo primero que se hace es acusarlos de terroristas y, como bien señalaban antes, enfrentamientos donde hay supuestos terroristas que aparecen abatidos, que son asignados a filiales del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de Daesh o de cualquier otro grupo armado, que después no se termina de comprobar esa afiliación, que suena muchas veces a una coartada para limitar las libertades o el derecho a reunión o incluso las reivindicaciones populares, que a efectivamente grupos armados con una intención de establecer un Estado Islámico. Ahora, aprovecho y muestro, único titular que encontramos en prensa venezolana: policía egipcia abate a sospechosos del ataque en Alejandría. Ya hemos, desde aquí ya les hemos contado que tiene justamente 2 muertes el resultado lamentable de este hecho. Recién mencionabas, en medio de todo esto nos pasa, mientras te escuchamos, que se nos cruzan las ideas, y recién mencionabas justamente cómo se encuentra la situación social y económica de quienes viven en Egipto. No me gusta decir solo los egipcios porque también hay una población extranjera que aún y pese a todo sigue quedándose en la nación egipcia buscando mover inversiones, y ahí aparece el candidato opositor al-Sisi diciendo vamos a mover exportaciones. También mencionaba Sergio recién el tema de cómo se mueve
2019, el canciller o quien sea en este momento nombrado al frente del Ministerio de Exteriores. Decías, mantienen todos una posición cerrada. Estamos viendo que tienen dinero de la OTAN, con lo cual la financiación básica para defensa, por ejemplo, está cubierta. Pero vemos que el pueblo egipcio tiene otras demandas, que hay una inflación también y que hay una situación fiscal que lleva a otros países que buscan hacer inversiones con sus compañías a decirles, señores, ordenen el panorama. También sería bueno que nos echemos una recorrida juntos por ese panorama económico que viven los ciudadanos en Egipto. Sergio, por favor. Sí, a ver, Egipto es un país, es el país más poblado del mundo árabe, ¿sí? Son aproximadamente unos 80 millones de habitantes, con una economía que se encuentra estancada, con un nivel de emigración relativamente importante, pero yo creo que lo más importante es que no hay una suerte de salida en términos que la forma de resolver o de encarar estos problemas sigue los pasos de los organismos financieros internacionales. En ese sentido, por un lado, Estados Unidos y la OTAN hacen aportes en materia de defensa y seguridad, pero por otro lado, las finanzas públicas se buscan resolver mediante los clásicos programas de ajuste estructural. Y eso no da respuesta a las demandas cotidianas. Y la principal demanda es la falta de trabajo, ¿sí? Porque la escasez de los alimentos, las principales respuestas, las principales recetas de los organismos financieros internacionales consisten en, por ejemplo, eliminar los subsidios a productos básicos. Eso impacta negativamente en forma directa en la gran mayoría de la población, con lo cual, mientras desde alguna manera el aparato estatal, en términos represivos, en términos de armamento, tiene una cobertura a partir de sus aliados estratégicos, no hay una contrapartida en tanto reconstrucción de una economía que esté puesta al servicio de por lo menos las necesidades de las mayorías, ¿sí? Más allá del alineamiento internacional que tiene en este momento Egipto. Creo que una debilidad muy grande del régimen de Al-Sisi justamente es esa, podemos llamar una retórica muy fuerte de la amenaza terrorista con una suerte de clave para reprimir cualquier tipo de descontento, pero que en general ese descontento tiene una base material que se ve en la inflación, en la escasez de expectativas, en el aumento del precio de los alimentos, la falta de trabajo, especialmente entre los más jóvenes, ¿sí? Y esto genera una bomba de tiempo que efectivamente en algunos casos puede aparecer grupos extremistas radicalizados que cometan atentados. Eso difícilmente se sepa, porque muchas veces cuando aparecen las noticias de los atentados siempre aparecen los atacantes muertos, ¿sí? En algunos casos, en otros no, en los centros turísticos es menor, pero lo cierto es que no aparecen noticias o indicadores que uno puede ver que se está revirtiendo una tendencia hacia el estancamiento económico. Cortito, me quedan pocos minutos, pero es fundamental. ¿Por qué le llamas régimen al gobierno de Al-Sisi? Porque yo creo que el gobierno de Al-Sisi está mostrando una gran continuidad respecto del régimen anterior de Mubarak. Creo que si uno lo mira con una perspectiva un poco más larga, uno lo que puede ver es que esa transición que se abrió con la primavera árabe, el gobierno de Al-Sisi logró o está logrando resolverla, suturarla, en función fundamentalmente de la restauración del peso de los poderes que estaban presentes, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, con un fuerte apoyo de los Estados Unidos, garantizando un régimen aliado en una región clave del Medio Oriente. Gracias. Gracias por este tiempo compartido. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Sergio Galeana con nosotros en el análisis. Egipto decide en urnas. Hoy arrancaron los comicios presidenciales. Allí Al-Sisi es favorito frente a un único rival, Musa Mustafa Musa. La oposición está llamando al boicot y la pregunta es, ¿saldrán los ciudadanos a votar?
22% de quienes respondieron en Twitter dicen sí, pese a todo. 39% dicen bajará participación. 24% habrá boicot. 15% solamente apuesta a que va a subir la participación. Así los hechos, nos esperan otros temas. Hay equipo, señores. Ya volvemos. De inmediato un recorrido a esta hora por las corresponsalías que tiene Telesur a lo largo del mundo. Nos vamos a ir a Panamá. El gremio de los docentes anunció para los primeros días de abril un paro. ¿Por qué? Hugo, adelante. Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el próximo 27 de abril los maestros, el gremio magisterial panameño, saldrá a las calles al centro de la ciudad de Panamá a manifestarse. Lo que piden, lo que exigen al gobierno, lo mismo que dio inicio a las huelgas de los pasados años aquí en Panamá. Los maestros exigen, primero que todo, una mayor inversión en educación. Resulta que Panamá es uno de los países de la región que menos invierte en educación. 3.5% del Producto Interno Bruto, pese a un compromiso de final de huelga del año pasado que se puso una meta de 6% de inversión del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el gobierno hasta ahora no cumple con ese porcentaje de inversión. Esa falta de inversión en educación también se traduce en el estado que se encuentran las escuelas, que es otro motivo por el que los docentes salen a protestar. Muchísimas de las escuelas, sobre todo aquellas que se encuentran en el área. Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el próximo 27 de abril los maestros, el gremio magisterial. Allí entonces, gracias Hugo, me voy con Jaime Herrera a Perú. No solo la renuncia aceptada de Kuczynski, no solo la orden judicial que le impide salir del país al expresidente Acapara Noticias, sino también los próximos pasos de Martín Vizcarra, que ya asumió esa silla presidencial. Jaime, adelante. Muchas gracias por el pase. En efecto, este fin de semana ha sido bastante adverso para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien apenas dejó el cargo de presidente. No pasaron ni siquiera 12 horas para que la justicia peruana ordene actos importantes, operativos importantes para evitar que él eluda a la justicia. El primero, la disposición de la Fiscalía de allanar 3 propiedades de él, 2 viviendas en una zona exclusiva de Lima, en el distrito de San Isidro, y una casa de campo en el distrito de Cieneguilla. Casa de campo que está además a nombre de una de sus empresas offshore. Allí la policía y la Fiscalía tenían la facultad inclusive de incautar documentos o equipos electrónicos donde se podría encontrar alguna información que contribuye a las investigaciones que se siguen contra él. Y también prácticamente de manera simultánea el Poder Judicial respondió al pedido de la Fiscalía y ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski, esto con el fin de evitar que él eluda a la justicia y tenga que acudir de manera prácticamente obligatoria a todas las citaciones que se le haga desde la justicia, la Fiscalía o el Poder Judicial o la Comisión Lavajato en el Congreso de la República. Hay que precisar que Pedro Pablo Kuczynski actualmente está investigado por 3 temas distintos. El primero, que tiene que ver con la combinación de actuaciones desde el sector público y privado al mismo tiempo. Recordemos que Kuczynski fue primer ministro y ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, y en ese tiempo, asimismo, también, mientras ejercía función pública, también recibía ingresos en sus empresas offshore como asesor de proyectos donde participaba la empresa Odebrecht. Cabe indicar que el segundo tema tiene que ver con la campaña electoral del año 2011, fecha en que recibió financiamiento para su campaña de $200.000. Esto lo ha declarado a las autoridades el mismo Jorge Barata, exgerente en Perú de esta firma brasileña. Y el tercer punto, un tema recientemente destapado hace menos de una semana, es el caso de la supuesta venta de votos o compra de votos para evitar que él sea vacado en el Congreso de la República. Todo aquel documento o información que se haya incautado, que se pueda recoger en los siguientes días, va a contribuir probablemente para que las investigaciones puedan continuar en los casos que implican a Pedro Pablo Kuczynski. En los próximos días o semanas inclusive se podría dar el caso, esto de acuerdo a cómo avancen estas investigaciones, de que la Fiscalía solicite al Poder Judicial
un pedido de prisión preventiva para él, si es que existen los elementos suficientes, para que Kuczynski continúe este proceso judicial desde la cárcel. Esto solamente lo decidirá en los próximos días las investigaciones de las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Con esta información nosotros, compañeros, volvemos a estudios. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Me quedo ahora en La Nación Venezolana, ya en sala de redacción. Madeleine García con nosotros. En este país hay 3 días de luto, de duelo nacional. Se está despidiendo al maestro José Antonio Abreu, el director del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de este país. Se hace esta despedida con mucho sentimiento, con mucho agradecimiento también. Made, ¿es así? Adelante. Muy buenos días, pues con un sentido homenaje y aplauso que jamás se detuvieron. Fue despedido el maestro José Antonio Abreu, quien creó el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros de Venezuela. Su principal legado fue democratizar la cultura, que llegara a todos los rincones del país, sobre todo a las poblaciones históricamente excluidas. Muchos pobres pues transformaron su vida a través de la música, y ese es su principal legado, su huella eterna, que además trascendió las fronteras porque su metodología de enseñanza ya se aplica en varios países del mundo entero. Así que nosotros en el día de ayer pudimos escuchar muchísimas anécdotas. Un joven, por ejemplo, nos explicaba que otro hubiese sido su destino si no hubiese caído en el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas, si no hubiese tenido la oportunidad de ser incluido, porque además pudo aprender música clásica, pudo aprender a tocar un instrumento, porque aquí en Venezuela es gratuito aprender este tipo de actividad cultural, pero además también le asignan un instrumento musical, y así están prácticamente becados todos los estudiantes que llevan la bandera de Venezuela a los escenarios más importantes de este planeta. El presidente Nicolás Maduro también homenajeó al maestro José Antonio Abreu, le entregó la espada de Bolívar y también dijo que su muerte había sido una noticia muy triste, pero también que lo había sorprendido, pues estaban planificando en pocos días hacer un acto, una actividad para poder celebrar el integrante 1 millón del Sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela. Esto será en los próximos días y por supuesto nosotros estaremos allí para llevarles a ustedes este acto que sin duda va a ser también muy emotivo. Con esto retornamos el pase contigo. Gracias, Madeleine. Pausa rápida, ya volvemos con otros temas. Mundo deportivo en nuestra pantalla, señores. El rey, el especialista. No hablaba de ti. El rey vale por 10. No eras tú. Mentira. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Todo está mejor? Sí, ¿Te pudiste reintegrar a tu horario? Sí, nuevamente. Me encanta. El rey vale por 10. Este titular era para ti. Y este era un interrogante abierto para todos los compañeros. Periódico por la 1, perdón, señor director. Okay. Yo, como siempre, desordenada. Veo a Yuki ya. Ahí te sumo un poquito. El rey vale por 10. Este era para Yuki, Félix ¿sí? Hernández, precisamente el pelotero. Ya se están preparando para lo que va a ser el inicio de la temporada, Marcela, en las grandes ligas. Por supuesto, ya esta semana los latinos estarán dando el play ball en la gran carpa. Y este es el titular para mí. Y pregunto, nada que solamente a la señora cuarentona le toca la cuestión. A todos. ¿Tienen todo en su lugar? Miren esto, ¿qué tal? También, ¿ves? ¿Cuánto pueden decir eso y adherir al titular? ¿Tienes todo en su lugar, Yuki? Todo está listo para que comencemos. Está joven, así que no puede estar todo fuera de lugar, ¿oíste? No, está todo en orden, por supuesto. Miren cómo cada uno va de la cuestión y y lo que no está, todo está bien, todo está bien, estamos muy bien, todos en forma. A ver, también Félix, dos portadas distintas para lo mismo. El rey.
Es titular, por supuesto, porque ya se viene lo que decimos, el arranque del béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, todos los venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos ya están listos allí para dar, por supuesto, ese arranque, Marcela. El productor no lo tiene todo en su lugar. Vayan con su pauta de trabajo, que nos falta tiempo. Adelante, rápido, mi amor. Marcela, vamos a hablar, como vamos rápido, vamos a hablar justamente de Fórmula 1, que comenzó este fin de semana, por supuesto. Ajá, con Vettel. Sí, con Vettel, el alemán Sebastián Vettel de Ferrari se llevó justamente este domingo entonces el gran primer premio de Fórmula 1 en Australia en ese arranque de la temporada, superando al vigente campeón, el británico Lewis Hamilton de Mercedes, quien salió desde la pole, mientras que el finlandés Kimi Raikkonen, también de Ferrari, quedó en el tercer puesto. Se trata ahora de la victoria número 48 en una carrera de Vettel, que el año pasado también había ganado en Australia por delante de Hamilton. El 4 veces campeón del mundo se convirtió en la vuelta 26, aprovechando varias vueltas del coche de seguridad virtual luego del abandono de los pilotos de la escudería Haas y además que frenaron a Hamilton. La carrera se convirtió en un duelo a distancia entre ambos separados por menos de un segundo, pero Hamilton no logró acercarse lo suficiente para adelantar a su rival. El australiano Daniel Ricciardo de Red Bull quedó por cuarto lugar delante del español Fernando Alonso de McLaren y del holandés Max Verstappen también de Red Bull. Estaba realmente lleno de adrenalina. Estuve tratando de salir porque estaba muy cerca de Lewis y cuando salimos adelante supe que es difícil pasarlo. Pero él mantuvo algo de presión, especialmente al final de las últimas 5 vueltas, al menos. Pero pude disfrutarlo un poco más y conseguir la victoria. Sí, bueno, eso fue parte de lo que fue ese primer gran premio, Marcela. Además te comento que hay buenas noticias también para el Potro. No solo se llevó el abierto del Indian Wells, sino está avanzando en Miami. Venció a Kei Nishikori también el día de ayer. Vamos a tener eso. ¿No? Octavo en este momento. Bueno, era séptimo, ahorita bajó un escalón, pero de todas maneras está en esa búsqueda de seguir adelantando en los puntos. Lo vi hoy tempranito junto a una foto muy bella. Pausa muy rápida, ya volvemos con otro tema. Tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con Puigdemont. Vamos, sumándose a responder nuestra pregunta en Twitter. Lo mismo, Yuki, dale. Claro, por supuesto. Nos vemos. Gracias, mi amor. Este domingo, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue detenido por la policía local en Alemania cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Dinamarca. Para el día de hoy, el líder del 1O comparecerá ante el Tribunal Administrativo del Estado Federado de Schleswig-Holstein. El hecho despertó la indignación del independentismo catalán. Unas 56.000 personas marcharon por el centro de la capital catalana para protestar contra el arresto del expresidente de la región. Al menos 87 personas resultaron heridas en episodios de represión contra manifestantes que intentaban llegar a la delegación del Gobierno Central de Barcelona. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el caso del líder del Procés y cómo la emancipación de Cataluña ahora se vuelve un tema de escala continental, con Alemania como un factor determinante para colocar a Puigdemont en manos del gobierno español mediante su extradición. La Vanguardia dice, Puigdemont comparece ante el juez tras pasar la noche en prisión. Luego de su estadía en la prisión de Neumünster, se daba entonces este pronunciamiento judicial. Comparecía ante este tribunal donde fue detenido, del lado alemán, fue detenido este domingo tras cruzar la frontera de Dinamarca. Así se iniciará el proceso de extradición solicitado por España. Tal y como comentó su abogado belga este domingo, el juez en 48 horas deberá decidir si lo deja libre con medidas cautelares, como pasó en Bruselas en noviembre del año pasado, o si lo mantiene en prisión preventiva mientras resuelve la euroorden de detención y entrega activada por el juez Llarena el viernes pasado. El Nacional. Cuevillas no descarta que se dicte prisión provisional para Puigdemont. El abogado Jaume Alonso Cuevillas, que coordina la defensa de Puigdemont, ha hecho esta declaración, ha admitido este lunes que contemplan la posibilidad de que Puigdemont pueda terminar en prisión preventiva en el país
germano. Todas las posibilidades las contemplamos. Por supuesto, ha dicho, no podemos descartar nada. El abogado explicó que viajará a Hamburgo para encontrarse con los abogados alemanes que van a atender a Puigdemont, con los que dice tener plena confianza. Abogados que son los que van a analizar esta euroorden emitida por el tribunal, euroorden por la cual se detuvo a Puigdemont en el norte de Alemania, y un juez procederá para ver si los casos que vienen relatados constitutivos de delitos se han producido. Periódico, el independentismo pide a Alemania que no extradite a Puigdemont. La semana más adversa, dicen aquí, para los independentistas en meses se ha cerrado este domingo con la peor noticia que podían tener. Carles Puigdemont detenido. Después de la investidura fallida de Jordi Turull y su posterior cárcel, junto al de Carme Forcadell, Romeva, Rull y Dolors Barça, el arresto de Puigdemont ha contribuido a aumentar el desconcierto de los soberanistas. Miembros de distintas organizaciones políticas independentistas se han convocado en toda Cataluña, mucha población ha salido a la calle, dirigentes independentistas han coincidido este domingo en pedir a las autoridades alemanas que no extraditen a Puigdemont. Diario de Tarragona, 20 mozos, recuerden, la policía catalana, mozos, y 80 manifestantes heridos. Este es el balance de las protestas independentistas del domingo en Cataluña. Se desconoce si los detenidos pasarán este mismo lunes a disposición del juez. Hay datos del sistema de emergencias médicas que indican que fueron atendidas 92 personas en Barcelona. Todos tenían heridas leves, por lo tanto el carácter, digamos, que firma el médico es carácter leve. Europa Press, así está tratando la prensa extranjera la detención de Puigdemont. Voy a ir más rápido para que puedan ir subiendo por cada una de las portadas. Le Soir, la portada impresa del periódico belga. Le Soir destaca tensión vivida en Barcelona tras el encarcelamiento de Puigdemont. Me voy a Le Monde. Le Monde, medio francés, ha apostado por aglutinar en su web toda la información disponible hasta el momento Puigdemont y la crisis catalana, comenzando por el momento en el cual se proclamó unilateralmente la independencia y se aplicó luego el artículo 155, aplicó España este artículo, hasta el momento en el cual se detiene a Puigdemont. Todo este capítulo lo resume y lo está mostrando Le Monde. Y BBC británica destaca en su web protestas masivas derivadas de la detención de Puigdemont en Alemania, suma un video también con estas protestas. The Guardian abre su web con el arresto de Puigdemont en Alemania, allí también lo van a poder ver, añadiendo que el expresidente, acá le dicen expresidente, tendrá que comparecer ante los tribunales. Financial Times ha decidido abrir portada con el arresto de Puigdemont, señalando que miles de manifestantes protestaron en Barcelona por el arresto del político. Así, de una manera rápida, hemos estado viendo justamente el pulso y cómo prensa europea está reseñando este hecho. Me vengo para acá. Ministerio Público Español ha informado que las fiscalías de España y de Alemania han comenzado a hacer los trámites para la extradición de Puigdemont. Procedimiento que es habitual cuando hay una euroorden de detención. Se recibe el pedido, se revisan los delitos por los que el Supremo ve si corresponde procesar por rebelión y malversación, si tienen su equivalente en el Código Penal, si los tienen, la entrega es automática. En el caso de Alemania sí que habría un delito similar al de rebelión con pena de hasta 10 años, pero solo se aplicaría en casos donde hubo uso de la violencia, actuación con violencia. Euroorden del juez, dijimos, Llarena, se emitió por este delito de rebelión que no está apareciendo así, tal cual, expreso en la ley alemana. Lo que más se parece es el tipo penal de alta traición. El juez, por lo tanto, que lo recibe hoy va a tener que hacer un análisis bien certero de los hechos, averiguación respectiva de si hay flagrancia o si hay delito. En el caso de Alemania, los preceptos del Código Penal a analizar es el 81, alta traición, 105, coacción contra los órganos constitucionales. El primero habla de una conducta análoga al delito de rebelión en España. El segundo se refiere a forzar a los órganos constitucionales a no desempeñar funciones o para que lo hagan en un sentido determinado. Ambos delitos son considerados graves, tienen penas graves. Violencia. Lo que une a ambos delitos
es que para realizar la conducta reseñada tiene que haber uso de violencia o amenaza de violencia. Pero como se ha encargado de recordar la jurisprudencia, no es suficiente una violencia cualquiera, sino aquella que pudiera provocar gravísimos daños generales, medios de violencia masiva que realmente pudieran condicionar la voluntad de las autoridades. Hablo desde un punto de vista físico, como contra personas, cosas, etc. Una simple huelga o la dejación de prestar un servicio público no hace parte de los requisitos para cubrir esta exigencia de violencia según la ley alemana. Tampoco las manifestaciones masivas que no tuvieron incidentes, ni las movilizaciones que salen con escasos o escasísimos incidentes. Allí entonces, puntos importantes una vez que se abre esta ventana de empezar a escudriñar qué pasa, ¿no? Cada una de estas cosas que parecen hoy que es repetitivo, que largo, Marcela, esto es muy importante, porque es la letra chica justamente. Cuando uno va a comprar algo y va a ver un contrato, ve la letra chica. Bueno, cuando se habla de jurisprudencia, esa letra chica es muy importante. Voy a ver, segundo diario de Alemania, el Süddeutsche Zeitung de Múnich ha adoptado una posición crítica contra la detención de Puigdemont y abre su edición digital diciendo: Alemania ya tiene su primer preso político. Una crónica de uno de esos periodistas de referencia, Thomas Urban, dice: la República Federal de Alemania ya tiene su primer preso político. Puigdemont, ex primer ministro catalán, aunque la mayoría de la población lo apoya en absoluto, ¿es un preso político? El hecho de que los políticos encarcelados sean presos políticos no solo es visto así por la mayoría de los miembros del Parlamento Regional de Barcelona y por Amnistía Internacional, sino también por la experiencia de ministerios de justicia de Bruselas y Berna. Entregado a Puigdemont en Madrid porque no consideran el conflicto en Cataluña sea un problema interno de España y menos aún de delincuencia, señala este diario, el caso impacta y genera tensión. A ese punto me voy a analizar los hechos. Iñaki Gil de San Vicente con nosotros, y creo que es importante, Iñaki, quedarnos en esta última parte de este diario alemán. La cuestión, el interrogante, ¿es el primer preso político de Alemania Puigdemont? Quiero asegurarme de que Iñaki me escuche. Iñaki, ¿puedes oírme? Vamos a mejorar este audio porque no me está oyendo. Yo lo estoy viendo, pero él no me está oyendo. Y es una lástima porque nos quedan pocos minutos y su palabra es muy, muy importante. Analista internacional vasco, su nombre que viene trabajando hace muchos años este tema, investigando, buscando, sumando información. Si Iñaki hasta ahora en las pruebas, que yo lo veo desde acá en imagen, en las pruebas no responde, entonces será el momento de ir a mostrar nuestras respuestas en Twitter a la pregunta y luego vemos si podemos retomar este análisis. En Twitter pusimos, vamos a ver, nuestra pregunta en Twitter para Cataluña. Aquí vamos. La detención de Puigdemont en Alemania genera protestas masivas en Barcelona. ¿Son estos los valores sobre los cuales se construyó Europa? 57% dice sí, se construyó con doble rasero. 23% dice no, libertad es la base. 20% dice es la política. Estamos esperando a ver si retomamos este contacto y mientras tanto también en prensa de este lado del mundo se va siguiendo el pulso de Cataluña, también desde Venezuela. Fíjense esto, pasa que justo esta parte del periódico vino como más clara en la tinta, así que lo que van a ver muy marcado es el titular y no la fotografía, ¿sí? Detención de Puigdemont enciende ánimos en Cataluña. La fotografía lo que está mostrando justamente es la reacción masiva de los catalanes que de manera espontánea, una vez que se conocieron todas estas acciones que consideran injustificadas y contrarias a su decisión y al voto que tomaron de ir a la independencia, salieron a las calles. Aquí justamente las banderas y cómo se ha dado
esta manifestación, grupos de independentistas bloquearon varias carreteras catalanas, entorpecieron la circulación, se vivieron momentos de tensión frente al edificio de la delegación del gobierno español, con forcejeos incluso entre los manifestantes y los mozos, lanzaron huevos, latas, botes de humo, pintura amarilla contra las fuerzas del orden que intentaban defender justamente el perímetro que habían delineado como un perímetro de seguridad. Así las cosas, entonces, vamos viendo el pulso y los hechos, lo vamos a seguir haciendo en nuestra pantalla también a lo largo de este día. Si voy a otros periódicos también voy a tener más información sobre el tema, porque es un pulso que estamos viendo, se repite y genera expectativa. Policía catalana reprimió manifestación en protestas por detención de Puigdemont. Esto es Correo del Orinoco, ¿sí? Página 15. Se vivieron momentos de tensión en Barcelona. Allí entonces la actuación policial y lo que fue pasando desde el sábado, que han arreciado justamente estas imágenes mostradas en la prensa, porque han arreciado justamente los hechos. Protestas en las calles pidieron su liberación, detuvieron al líder catalán Carles Puigdemont. Acá, bajo un poquito más mi colme. Esto es Últimas Noticias, medio de comunicación privado venezolano. Se habla justamente de que Puigdemont iba de regreso a Bélgica cuando se dio en territorio alemán esta detención. Hay acusaciones. El defensor de este hombre acusó al gobierno español de ser una dictadura. Imagínense. Nos perdimos el análisis con Iñaki Gil de San Vicente, momento de terminar nuestra agenda, porque si hacemos ese análisis no nos va a dar el tiempo. A todos muchas gracias. Mañana nos encontramos en pantalla de Telesur en este espacio. En un ratito nada más, 8:30, chequeando el pulso de las noticias. Mientras tanto, Dani está con nosotros, Daniela Bielman. Bienvenida, mi amor. Hola, ¿Cómo Marce, estás? Gracias, buenos ¿Cómo días. va todo? Chévere, todo muy bien. ¿Todo muy bien el fin de semana? Bien, descansando. ¿Sí? Chévere. Me parece muy bien. Así empezamos, con energía renovada y de luto, porque también hay que decirlo. Hay un adiós muy sentido al maestro Abreu en esta tierra venezolana y que ha recibido también adhesiones y mensajes en todo el mundo. Una lamentable pérdida, no solo para Venezuela, sino para el mundo, Marce. Es así. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.